Hola, buenas tardes. Entiendo que ya me están escuchando. Eh, bueno, es un placer para mí comenzar con este curso de seguridad en la construcción. Es algo que yo hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, que a esta altura de mi vida, poder tratar de transmitir un poco las experiencias de estos más de 37 años que llevo trabajando en la construcción, particularmente en la construcción industrial. He trabajado en grandes empresas constructoras, en obras de oil and gas, en obras de minería. Hoy me encuentro trabajando en Trenes Argentinos Infraestructura. Bueno, nada, espero poder satisfacer las expectativas de ustedes y, bueno, cualquier cosa de lo que veamos durante el curso les pido que me lo pregunten, cualquier duda que tengamos y cualquier duda, como esto van a ser varias sesiones, o sea, tenemos 9 clases, si ustedes en la clase de hoy les queda algún tipo de dudas, en la próxima, que es el lunes, podemos volver sobre algún tema que haya quedado por ahí no bien claro o que quieran alguna aclaración más. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. Ustedes en algún momento, si quieren hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer. Quiero, en algún momento voy a hacer un pequeño espacio de descanso para que no se haga muy tedioso. Tal vez la clase de hoy es un poco la más pesada, por lo menos el comienzo. Voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Así que bueno, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Bien, bueno, entiendo que ya están viendo la presentación. Lo que vamos a ver hoy es un poco una introducción a lo que es la gestión de salud y seguridad ocupacional en la construcción, con una breve reseña histórico-legal de lo que fue la legislación de la construcción en la Argentina, para que ustedes sepan un poquito cuál es la historia y cómo llegamos a la legislación que hoy tenemos. Eh, Después vamos a hablar un poquito de cuál es el perfil del trabajador de la construcción, los tipos de proyectos, las responsabilidades de la dirección y las funciones de los profesionales y técnicos de salud y seguridad ocupacional en la obra. En la segunda parte vamos a hablar fundamentalmente de lo que es la implantación del obrador, que digamos que es un poco el puntapié inicial de la obra, para ya después en las próximas clases ir a lo que son las herramientas de gestión. Bien, la industria de la construcción es una actividad considerada de muy alto riesgo en todo el mundo, y hoy realmente se cuenta con recursos técnicos que se puede ejecutar cualquier tipo de proyecto. Realmente hoy los recursos con los que se cuentan son infinitos, pero no obstante, seguimos viendo que seguimos teniendo una gran cantidad de accidentes en la actividad, con lo cual nos demuestra que todavía tenemos muchísimo por hacer en materia de prevención. Ustedes fíjense, yo ahí puse la foto de lo que es el puente, el que está considerado el puente más largo del mundo, un puente que se construyó en China, que se inauguró no hace mucho tiempo, y que, bueno, muestra que realmente se puede hacer cualquier tipo de proyecto. Todo lo que da la imaginación hoy, la técnica permite poder avanzar en cada uno de estos proyectos. A mí me ha tocado participar en proyectos muy grandes, también en proyectos pequeños, y realmente puedo decirles que es así. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es cómo llegamos a la legislación de higiene y seguridad, o de salud y seguridad ocupacional, mejor dicho. A mí me gusta más hablar de salud y seguridad que
de higiene y seguridad, ¿no? A pesar de que, bueno, justamente la ley nacional nuestra, la 19.587, se llama Ley Nacional de Higiene y Seguridad, fue sancionada en abril del año 1972, o sea, hace mucho tiempo ya. Tiene 13 artículos que ya para ese momento, y después por ahí vamos a ver algún detalle, se consideraba una legislación bastante avanzada, a pesar de, de que en ese momento todavía por ahí el concepto de la seguridad era muy distinto al de hoy. Pero bueno, se promulgó bajo un gobierno de facto, pero hubo que esperar después 7 años, hasta el año 1979, para que aparezca la primera reglamentación de esa ley, ya que estaba previsto que pudiese tener tantas reglamentaciones como fueran necesarias de acuerdo con cada especialidad o con cada necesidad que surgiese. La primera reglamentación fue el decreto reglamentario 351, promulgado el 5 de febrero del 79, y está más basado en lo que son plantas de proceso, y para la industria de la construcción siempre fue dificultoso en los primeros años aplicar esta reglamentación. Eso fue bastante discutido. En el año 1989, el Ministerio de Trabajo, o sea, a través de su Secretaría de Higiene y Seguridad del Trabajo, creó una comisión de trabajo integrada por profesionales y técnicos que estaban trabajando en ese momento en empresas constructoras que integraban la Unión Argentina de la Construcción, que fue una unión de empresas grandes que después desapareció, pero que se abrieron un momento de lo que era la Cámara Argentina de la Construcción, o de lo que es la Cámara Argentina de la Construcción, que aún sigue existiendo, eh, porque digamos que consideraban que las obras que ellos hacían no tenían nada que ver con la mayoría de las obras que se hacían en la Cámara Argentina de la Construcción, que eran obras más que nada de ingeniería o de arquitectura, y las obras industriales eran muy diferentes a todas estas, y bueno, entonces por eso se crea esa comisión. Esa comisión trabajó durante 2 años, y finalmente también participó el gremio, participó gente de la UOCRA, de la Unión Argentina de la Construcción, eh, y el 23 de diciembre de 1991, el Ministerio de Trabajo, un poco condicionado por un accidente fatal que había ocurrido durante la refacción de las Galerías Pacífico, la mayoría deben conocer las Galerías Pacífico que se encuentran ahí sobre la calle Florida y en la intersección con la Avenida Córdoba. Cuando se estaban remodelando esas galerías, ocurrió un accidente de trabajo en el que murió una persona. Eso generó toda una serie de controversias, porque realmente las condiciones de trabajo eran bastante malas. Salió en todos los noticieros, inclusive si ustedes buscan en YouTube pueden llegar a encontrar crónicas de ese accidente. Y bueno, todo eso empezó a generar una presión sobre el Ministerio de Trabajo, como que debía hacer algo, y entonces con lo que había trabajado esta comisión que yo les estaba comentando, en el mes de diciembre emite como resolución número 1069 del año 91 la primera norma específica de salud y seguridad en la construcción, que también esta resolución reglamentaba la 19.587 para la industria de la construcción. Si ustedes intentan buscar algún... perdón, estoy tratando de cambiar. Ahí está.
Algún ejemplar de la norma no es fácil, a mí me costó mucho encontrar uno ahora cuando estaba preparando esta presentación, y encontré que uno de sus autores, porque todavía andan por ahí dando vueltas y algunos son amigos míos, me consiguieron un ejemplar que alguien de ellos había escaneado del boletín oficial de aquel entonces. Era una normativa muy completa, porque había sido muy bien trabajada, muy bien elaborada. Lo que sí era pesada, tenía muchos artículos, realmente se había hecho un trabajo muy grande, particularmente, por ejemplo, en lo que son riesgos eléctricos, el capítulo de riesgo eléctrico era enorme, eh, estaba muy bien elaborada, pero empezó a ser resistida y criticada por la carga administrativa que involucraba. En aquel entonces, a través de la Dirección de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo, cada vez que se habilitaba un proyecto, había que habilitar un libro de obra que se llamaba Libro de Contaminantes, tenía ese nombre, un poco eso surgía del 351, donde se registraban todas las actividades que se hacían en materia de higiene y seguridad en el proyecto. Eso, sumado a otras cosas, el legajo técnico, empezó a ser muy criticada esta norma. Pero no era mala, no era mala. De hecho, yo he trabajado con esa norma durante varios años, en obras muy importantes, y se podía trabajar bien. Pero ya les digo, como era tan grande la carga administrativa que tenía, había sido muy criticada. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez se reúnen profesionales de la Cámara Argentina de la Construcción, de la Unión Argentina de la Construcción, del Ministerio de Trabajo y de la Unión Obrera de la Construcción para realizar una revisión de la resolución 1069 y tratar de promulgar un decreto reglamentario de la ley 19.587. Finalmente, esta comisión, el 5 de agosto del 96, promulga el decreto reglamentario 911 que ustedes deben conocer, reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad de la Industria de la Construcción. Lo cierto es que, en definitiva, esta norma fue prácticamente preparada por dos empresas, dos grandes empresas que en ese momento tenían acaparada muchas de las obras que se estaban haciendo, muchas de las obras grandes que se estaban haciendo en los 90 en el país. Gente de la UOCRA, y de buenas a primeras nos encontramos que nos invitan a una reunión donde se presenta el decreto reglamentario 911. Algunos habíamos participado de las primeras reuniones que el Ministerio de Trabajo organizó para preparar esta reglamentación o para empezar a revisar la 1069. Pero después, de golpe y porrazo, nos dejaron de invitar, pasó un tiempo y de pronto nos encontramos de que se promulgaba el decreto 911. Cuando nos invitan a la presentación, yo fui a la presentación del decreto, realmente nos empezamos a enterar de muchos detalles que nos dimos cuenta que habían sido tomados muy a la ligera. Inclusive, si ustedes leen el decreto 911, cuando llegan al final, les parece que falta algo, que no puede haber terminado ahí, pero sin embargo sí. Y después, de hecho, hubo que hacerle una infinidad de parches a través de diferentes resoluciones que fueron saliendo y que siguen saliendo hasta el día de hoy. Yo fui bastante crítico, fuimos un grupo de los que estábamos trabajando en ese momento en empresas grandes, fuimos bastante críticos de cómo se lo había redactado al decreto reglamentario 911, inclusive para contarles un detalle, por ejemplo, en el que hicimos bastante hincapié en la presentación, que nos asombró, fue cómo se calculaba el número de duchas de un obrador que es muy grande. O sea, si ustedes hacen el cálculo, la cantidad de duchas que hoy necesita un obrador
para una obra es muy grande, necesita inclusive un espacio grande. Y realmente, si no, exceptuando obras que se hacen, digamos, en el medio de la nada, donde hay, bueno, ya hay que recurrir a un campamento, en fin, pero en obras que están cerca de la ciudad, las duchas prácticamente es muy raro ver que la gente se duche hoy en las obras. Este, y resultaba extraño realmente esa cantidad de duchas. Cuando preguntamos por qué se había definido esa cantidad, que era mucho más importante que la que fijaba el 351, la respuesta de una de las personas que estaban en el panel de la presentación fue por capricho. Esa fue la respuesta, que fue un capricho, un poco impulsado por el sindicato. Dijimos, bueno, si las normas se hacen por capricho, entonces quiere decir que cómo llegamos a su aplicación, porque resulta que ya es un decreto promulgado. Y dice, no, bueno, pero después esto lo podemos llegar a discutir. No, no podemos discutir nada. Una vez que algo es ley y se cumple, o sea, después podemos ser pasibles de multas. Bueno, cuestiones que hoy estamos trabajando con esta reglamentación, con el decreto reglamentario 911. Yo soy bastante crítico, yo creo que necesita un ayornamiento, pero bueno, por el momento es lo que tenemos, tampoco es tan malo, pero sí yo les quiero contar cómo vino la cosa y por qué estamos hoy donde estamos. Inclusive después que se promulgó este decreto, esto fue en el año 96, si no me equivoco, en el año 98 hubo un accidente muy importante en la construcción de dos torres que están, si ustedes las ubican, son dos torres muy, que son iguales, que están en Alem, en la avenida Alem y avenida Córdoba. Cuando se estaban construyendo esas torres, una tarde cayó un montacarga que llevaba, iban en el montacarga 6 obreros, y murieron los 6. Esto otra vez volvió a generar toda una discusión, ahí se hizo una revisión de lo que son las normas para ascensores y montacargas, y qué es lo que hoy se está aplicando en la ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país en cuanto son las revisiones de estas cosas. Pero lo que les quiero decir que ya ahí en el año 98, o sea, tan solo 2 años después que se había promulgado el 911, empezaron a aparecer de que había falencias importantes. Lamentablemente, como siempre ocurre, las falencias se descubren cuando ocurre una fatalidad y entonces actuamos en forma reactiva y no proactiva. Pero bueno, es la legislación que tenemos, estamos trabajando con ella, también se puede trabajar y lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar nuestro mejor criterio como profesionales y técnicos de salud y seguridad ocupacional para poder lograr que las condiciones de trabajo de los trabajadores sean las mejores posibles. Como siempre les digo, nuestra obligación es hacer que las personas que trabajan en la construcción, que de por sí son bastante sacrificadas, que trabajan con cualquier tipo de climas. Yo les cuento, yo he trabajado en Tierra del Fuego con 20 grados bajo cero y he trabajado en la selva amazónica con 50 grados de temperatura. Entonces, trabajar en las peores condiciones, ya de por sí alejarse de la familia y todo eso, nuestra obligación como profesionales y técnicos de salud y seguridad ocupacional es hacer que ese trabajador, cuando vuelva a su casa, vuelva íntegro, sin lesiones, para que pueda seguir disfrutando de su vida y de su familia. Y bueno, en eso tenemos que nosotros trabajar muchísimo. Vamos a hablar un poquito de lo que es el perfil del trabajador de la construcción, porque es muy particular. El trabajador que ya viene trabajando durante un tiempo en la construcción, o sea, que ya se hace del oficio, como quien dice, y no hablo del trabajador nuevo, porque la construcción tiene la particularidad de que es una actividad que puede absorber rápidamente
mucha cantidad de gente de cualquier tipo, inclusive sin experiencia alguna, y generar puestos de trabajo rápidamente. De hecho, es muchas veces la madre de la reactivación económica de un país, y se lo está hoy teniendo en cuenta para esto, ¿no? O sea, hoy que estamos con este problema del COVID-19, donde la economía ha caído profundamente, se está viendo la construcción como puntapié inicial, una vez más, para esta reactivación económica que todos esperamos. Bueno, entonces, como tiene esa particularidad que puede tomar cualquier tipo de personal, eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar una obra, porque nos vamos a encontrar con gente que no en su vida agarró un martillo y tiene que ponerse a trabajar, inclusive hasta algunos quieren que suba un andamio, y eso obviamente no puede ser. Pero bueno, son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero el trabajador que ya se hace el oficio, o sea, que ya lleva años, es muy particular porque es medio desafiante, toma a la obra como algo propio, como un desafío importante, y a veces dentro de su mentalidad, dentro de su simbiosis, está como que tiene que correr determinados riesgos en la obra, ¿no? Y que es un desafío y que él, no sé, está preparado para todo. Yo me acuerdo en mi primera obra, que fue en la refinería que está en Campana, hoy de Action, en aquel momento era de eso, eh, estábamos en una parada de planta con casi 1000 personas trabajando en 2 turnos. Cuando estábamos haciendo los trabajos previos, había un trabajador armando un andamio alrededor de un horno, y en aquel entonces todavía no se usaba el arnés completo que usamos hoy, usaban el cinturón de seguridad de cintura, el cinturón liniero, y no se enganchaban por ahí porque se trepaban por los caños y no se enganchaban, y había un trabajador como a 2 o 3 metros de altura, sin engancharse. Entonces, bueno, yo tenía 20 y algo de años, con esa energía que uno tiene cuando es muy joven, y su primera obra, me puse un poco enérgico, lo bajé, le hablé, y él me miró y me dice, espera, y empezó a remangarse la manga de la camisa, y entonces en el brazo yo vi que tenía el brazo lleno de cicatrices, como cicatrices de suturas de operaciones, y empecé a observar el brazo, y el brazo estaba como medio curvado, no estaba recto. Me dice, ¿sabes cuántas veces me caí yo de los andamios? Yo ya me sé caer, me dijo. Y bueno, entonces yo me lo quedé mirando, ¿no? Y le digo, bueno, pero a ver, estas veces, esas veces las contaste todas, pero puede ser que la próxima no la cuentes más. Eh, y entonces ahí yo me di cuenta que el trabajador de la construcción era muy particular, y que yo tenía que trabajar para evitar y para hacer que esa persona que creía que era casi un Superman y que nada le podía pasar, tenía que entender que sí le podía pasar si no cuidaba de su vida y si no tomaba las precauciones que tenía que tomar. Fíjense ustedes que en esta diapositiva puse fotos que tal vez habrán visto de la construcción del edificio Empire State en Nueva York, eh, que realmente dan escalofríos, ¿no? Cuando uno las mira hoy. Pero bueno, así era como se trabajaba antes. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es dónde se va a localizar la obra. Muchas veces la obra está cerca de centros urbanos, o sea, si nosotros hacemos una obra que está acá dentro del AMBA, por ejemplo, vamos a encontrar gente especializada y calificada en cantidad, no vamos a tener problema. Pero supónganse ustedes, como nos ha pasado, tener que construir un gasoducto cerca de una localidad rural de Entre Ríos, donde la gente que vivía cerca de donde pasaba la traza del gasoducto, lo único que habían hecho eran tareas de campo,
Y claro, viene la obra y como yo les decía, surge la posibilidad de encontrar un trabajo, de tener la posibilidad por ahí de su primer trabajo o de tener trabajo porque por ahí, justo en ese momento, había una crisis en el campo o había habido una inundación y había problemas y entonces se fueron todos a presentar para trabajar en el gasoducto, cosa que pasa siempre. Bueno, esa gente no tiene ni idea y había que darle una capacitación muy particular. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Dónde se va a localizar la obra? Porque obviamente después vamos a tener gente que es próxima, que está localizada próxima a la obra, que va a ir a trabajar a ese proyecto. Es más, en ese proyecto que yo les contaba, que trabajé en la selva amazónica peruana, yo tenía un grupo que lo tenía a mi cargo porque ellos se ocupaban de recoger y separar los residuos en la obra, que eran 7 u 8 nativos de la selva y que vivían en condiciones eh, que ustedes o sea, por ahí nos cuesta pensar que todavía hoy hay tribus indígenas que viven en esas condiciones. Entonces, de pronto, esa gente que estaba acostumbrado a estar por ahí con ropas muy así indígenas, nosotros los vestimos con ropa de trabajo, le pusimos botines de seguridad, los obligamos a usar guantes, bueno, fue todo un tema. Pero son cosas que pueden llegar a pasar en las grandes obras. O en obras que se hacen en lugares muy apartados de los centros de las grandes ciudades, digamos, o pequeñas ciudades donde todavía uno puede encontrar personal calificado. También otro problema que podemos llegar a encontrar es el nivel de alfabetismo de las personas y hay que tenerlo en cuenta, porque ustedes después van a darle capacitación a una persona que no sabe leer y escribir y entonces por ahí tienen que adaptar determinados cursos para hacerlos exclusivamente con esa gente porque le van a tener que explicar las cosas de otra manera. O sea, es muy importante cuando ustedes preparen un curso de capacitación o cuando se haga una capacitación en una obra, tener en cuenta esto, de que tienen que utilizar muchas imágenes, de que tienen que dar muchos ejemplos, de que una capacitación no puede ser así nomás, que tienen que hablar bastante, porque tal vez hay gente que la única forma que tiene de entender es escuchando y viendo figuras, porque no saben leer y escribir. ¿Mm? Este problema no es solamente de la Argentina, ¿eh? Este problema lo he encontrado en Perú, lo he encontrado en Brasil, en México, en Chile, en los países donde me ha tocado trabajar, eh, la construcción tiene este problema en todos lados. Inclusive, yo no he trabajado, pero tengo amigos que han estado en Europa, y también en las obras civiles y de arquitectura tenemos el mismo problema. ¿Mm? Entonces, es un tema a tener en cuenta y no podemos dejarlo de lado porque la gente tiene la obligación de saber qué es lo que tiene que hacer y de la mejor manera. Ya vamos a hablar más adelante específicamente de lo que es el tema de capacitación. Ahí voy a hacer una clase especial de eso. Bueno, para entender también un poco qué es lo que pasa en los proyectos, eh, yo quiero explicarles cómo son los tipos de proyectos que tenemos normalmente en la industria de la construcción. Los proyectos en algún momento, proyectos que son particularmente los que son largos, los que llevan mucho tiempo, en algún momento entran en crisis, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a remarla, como decimos siempre, a remarla en dulce de leche, porque ¿qué pasa? Cuando el proyecto entra en crisis, la dirección del proyecto empieza a echar mano a aquellas cosas que por ahí no le resultan tan importantes o que no las ven como primordiales. Y lamentablemente el área de salud y seguridad ocupacional, el área de medio ambiente, el área de calidad, son las áreas que normalmente se ven más rápidamente afectadas por este tipo de situación. Antes, en los primeros proyectos, en el año 83, cuando yo empecé a trabajar en todo esto,
siempre en las obras había un cafetero, normalmente era el cafetero y el que sacaba las fotocopias, ¿no? Eh, entonces, pues en ese momento no existían las máquinas expendedoras de café automáticas como tenemos hoy, y entonces eh, siempre se tomaba un cafetero. Cuando el proyecto entraba en crisis, ¿a quién era el primero que echaban? Al cafetero, que era por ahí el que incidía menos en el costo, o empezaban a controlarse el número de fotocopias que se sacaban. Siempre pasan esas cosas, siempre pasan esas cosas. Nuestra responsabilidad es justamente hacer ver eh, de que la salud y seguridad en el trabajo es una actividad que tiene que acompañar el proyecto desde su inicio, desde el momento de la ingeniería del proyecto, hasta que se entrega al cliente y hasta que se termina el periodo de garantía. ¿Mm? Así debería funcionar la seguridad y salud ocupacional en un proyecto. Muchas veces las empresas constructoras no ven la responsabilidad que tienen. Hace ya unos cuantos años, en una entrevista que yo tuve al ingresar a una de las empresas donde trabajé, esa entrevista me la hizo quien era uno de los directores de la empresa, ¿no? Era por una cuestión muy particular, porque normalmente a nadie lo entrevista un director, es muy raro. En ese caso me entrevistó el director. Y este ingeniero me dijo, mira, si yo tengo algo bien claro, es que por un accidente de trabajo que sea fatal, yo puedo ir preso. Entonces, para mí la seguridad es muy importante. No debería ser así, uno tendría que hacer seguridad no porque puede ir preso, sino porque realmente entiende que tiene que ser, que tiene que brindarle al personal el mejor estado o situación de obra para que pueda trabajar de manera segura y que pueda volver a su casa, como les decía antes, de manera íntegra. Pero bueno, todo lleva mucho tiempo. Como les dije antes, hoy estamos en una situación mucho mejor que la que yo vivía a mis comienzos. Y hoy ya mucha gente entiende por qué debe hacer seguridad. Eh, bueno, a ver, de acuerdo con el tipo de proyecto y contrato de ingeniería y construcciones, los proyectos pueden clasificarse según su alcance en proyectos del tipo que en inglés quiere decir engineering, que son proyectos que solamente abarcan a la etapa de ingeniería. ¿Mm? O sea, hay empresas que solamente hacen ingeniería, después le venden la ingeniería a una empresa constructora o subcontratan a empresas constructoras para que hagan el proyecto, o bien le venden al cliente la ingeniería y después el cliente se encarga de hacer la obra. Después tenemos los proyectos CP, donde ya la empresa se encarga de hacer ingeniería y la compra y contratos de materiales de construcción y equipos que se van a instalar en la planta. ¿Mm? Y después tenemos los proyectos de construcción, o sea, donde la empresa se dedica exclusivamente a hacer construcción, no hace ni ingeniería ni compras, ella se dedica a construir, como muchas de las contratistas que hoy tenemos. A ver, ¿por qué? Perdón, ¿eh? No sé por qué no avanza la diapositiva. Ahí está. Bueno, tenemos lo que son los proyectos EPC, por ejemplo, los proyectos de Engineering, Procurement and Construction, donde la empresa se dedica a hacer la ingeniería, a hacer las compras de todo lo que se va a usar y colocar en la planta, y después de gerenciar o de hacer la construcción. Puede ser una empresa constructora que directamente construye con personal propio, o como en los proyectos EPCM, donde se agrega la palabra management
porque lo que hacen es gerenciar la construcción, que la hacen a través de empresas contratistas. Cuando yo comencé a trabajar en los años 80 era muy raro ver esto. Se subcontrataba solamente cosas muy puntuales, como por ejemplo, se subcontrataban los andamios, se subcontrataba, por ejemplo, la aislación eh, y las aislaciones de cañerías, el revestimiento, o sea, cosas muy, muy puntuales. El resto de la obra lo hacía la empresa con personal propio. En los años 90 empieza a surgir, empieza a cambiar un poco la forma de hacer los proyectos y empiezan a surgir los contratistas o los subcontratistas. Y este es un problema. ¿Saben por qué es un problema? Porque, ¿por qué ustedes piensan que se subcontrata a una empresa para un trabajo que también lo podría hacer uno? Porque ahora se subcontrata hasta empresas de albañilería por ahí. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Para bajar costos. Y si se baja costos, ¿qué es lo que pasa? Se baja calidad. Y si se baja calidad, la calidad afecta a todo el proyecto. Y cuando hablamos de calidad total, hablamos de calidad de la obra, de calidad del ambiente y de calidad de la salud y seguridad. Y entonces todo eso se ve afectado. Pero bueno, hoy es la forma de trabajar. Hay empresas que lo hacen muy bien. Yo he trabajado unos 5 años en una empresa que se dedica a hacer proyectos EPCM, o sea que no trabaja con personal propio, sino con empresas contratistas, pero tiene muy buen personal de supervisión, o sea, el personal de supervisión sí es propio y de jefatura de obra, con lo cual maneja muy bien ese proyecto. De todas maneras, las calidades de los subcontratistas hay de todo en el mercado. Las obras EPCM llegan hasta inclusive lo que se llama el comisionamiento o la puesta en marcha de la planta, para lo cual prestan personal para esas etapas, donde ya tienen una comunión, digamos, con el cliente, que es después quien tiene que seguir operando la planta, operando la construcción. Existen también lo que se llaman los proyectos BOT, Building Operation and Transfer, y que son los que ustedes conocen o habrán escuchado hablar como proyectos llave en mano, donde un cliente contrata a una empresa para que le haga todo el proyecto, desde la ingeniería de detalle, la ingeniería de construcción, la puesta en marcha y le entregue la llave de la planta funcionando. ¿Mm? Eso es lo que se llama llave en mano, ¿no? La empresa contratista se encarga de hacer absolutamente todo. Y le entrega finalmente al cliente, digamos, el proyecto terminado. El cliente obviamente va a tener una supervisión sobre el mismo, pero muchas veces puede ocurrir que liberan bastante responsabilidad sobre la empresa contratista. Entonces ahí es donde los responsables de higiene y seguridad tenemos que poner nosotros de manera bastante fuerte nuestra gestión de salud y seguridad, porque ahí ya no tenemos el respaldo de un cliente que a su vez tiene sus normas. Por ejemplo, a ver si se entiende un poquito mejor lo que quiero decir. Si uno va a trabajar dentro de una refinería de petróleo o de una planta petroquímica, desde el punto de vista de profesional o técnico de salud y seguridad ocupacional, va a trabajar más cómodo que en cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque está trabajando dentro de una empresa que va a llevar por bandera la seguridad porque tiene riesgos muy importantes, y entonces va a imponer su propia, o por lo menos un piso de gestión. En cambio, si uno va a trabajar para un cliente que desde el punto de vista de lo que es gestión, tanto de seguridad como de calidad como de medio ambiente, es medio flojito, bueno, ahí vamos a tener que imponer mucho más nuestra propia gestión y a veces eso es un poco más complejo, pero lo tenemos que hacer, porque ahí en ese caso toda la responsabilidad de la seguridad la va a tener la empresa ejecutora. A su vez, ¿qué puede pasar?
puede pasar que los proyectos se contraten por unidad de medida. O sea, por ejemplo, se contrata un camino y se dice, bueno, a ver, yo te contrato el camino y te voy a pagar tanto por kilómetro de camino que se pavimenta. O una planta inclusive. De acuerdo a cómo vamos avanzando, yo te voy pagando, o yo me hago cargo, por ejemplo, de comprar todos los materiales, vos te haces cargo nada más que de la construcción, lo que se llama un proyecto por administración. Este proyecto tiene de bueno que, digamos, no tiene cómputos de cada uno de los ítems, está toda la responsabilidad puesta en el cliente porque es quien pone la plata, y se le puede ir, digamos, en lo que tenía calculado para hacer la obra, infinitamente le puede crecer, porque le pueden empezar a aparecer problemas que no tuvo en cuenta en el proyecto inicial, pero también tiene como ventaja para nosotros de que el cliente no va a poner en general problemas en hacer tal o cual cosa en pos de la seguridad, porque igual está o lo va a pagar. El tema es que la mayor desventaja de este tipo de proyectos es que no se conoce cuál va a ser su valor final. Está el proyecto de costes y costas, que el coste incluye materiales, mano de obra, las utilidades generales, las amortizaciones de los equipos, se fija un porcentaje de amortización, que corresponde al empresario o al ejecutor. No tiene tampoco un precio predeterminado, tiene sí, en este caso, una idea global aproximada de lo que va a terminar saliendo el proyecto. Se recomienda para trabajos que sean de refacción o de ampliación, no para la construcción de algo nuevo, sino para algo que hay que modificar. Por ahí conviene este tipo de proyectos, y en general para proyectos que tienen plazos más limitados, que no son muy largos en el tiempo. El comitente asume el riesgo de un precio incierto, porque realmente no lo conoce en su totalidad. Puede en algún momento abreviar los pasos de ejecución y decir, bueno, a ver, esto lo tengo que terminar más rápido, así que voy a poner otro tipo de tecnologías, y por ahí obtiene alguna ventaja económica, lo puede hacer más rápido y terminarlo antes y obtener de eso una ventaja en cuanto al costo final de la obra, pero los controles tienen que ser eficaces, porque si no también se le puede desbandar y termina en un caos. Bueno, tenemos el proyecto por ajuste alzado, que es la modalidad de contratación más difundida, que se utiliza para contratos de construcción completos también para rubros aislados o para un determinado subcontrato. Hay un precio predeterminado y, digamos, abarca la totalidad de la obra. Yo digo, bueno, esta obra va a salir tanto. Después sí hay una programación de cómo va a ser la curva digamos, de inversión, cómo se va a ir invirtiendo en la planta de acuerdo con el avance de la obra. Cuando hablo de planta en general, ¿no? Puede ser cualquier tipo de obra, puede ser un edificio de departamentos como puede ser una planta petroquímica, es lo mismo. Quiero decir, esta modalidad se puede contratar para cualquier tipo, o se puede utilizar para cualquier tipo de obra. ¿Cuál es la ventaja? El comitente, o sea, quien es el dueño de la obra, conoce con exactitud cuál va a ser el precio de la obra terminada. O sea, salvo que después empiezan a aparecer adicionales, que hoy por hoy cada vez se trata de evitar más justamente la realización de trabajos adicionales en un proyecto. ¿Por qué? Porque los adicionales generalmente hacen que se desvirtúen un poquito los costos iniciales de ese proyecto. Entonces cada vez los comitentes tratan de evitar
y de hacer mejores planificaciones iniciales para no, digamos, tener sorpresas en el final de la ejecución de la obra. Dentro de lo que es el ajuste alzado, puede haber un ajuste alzado riguroso, donde la obra se presupuesta sobre un proyecto definitivo, el precio es único, no admite ningún tipo de modificación, y en el caso de producirse alguna modificación, directamente abre otro contrato, o sea, no lo considera dentro de la misma obra. Y después está el ajuste alzado relativo, donde sí se admiten ciertas modificaciones, que es lo que yo les explicaba recién. Por ahí se admite que haya adicionales de obra, pero medidos, ¿no? Muy bien controlados, porque el cliente no quiere que sus costos se le vayan, digamos, a una situación descontrolada. Bien, vamos a ver un poquito ahora cuáles son las responsabilidades de la dirección y de la supervisión de la obra en materia de salud y seguridad ocupacional. La ley 19.587, ya en el año 72, y eso yo les decía, es una ley que ya era en ese momento se la consideraba de bastante avanzada. En el proyecto, en los artículos 8 y 9, detalla algunas obligaciones del empleador. Dice que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida e integridad de los trabajadores, y especialmente en lo relativo a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas, a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de máquinas de todo tipo de instalaciones con los dispositivos de higiene y seguridad que la técnica aconseje, al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal y a las operaciones y procesos de trabajo. En el artículo 9 de la 19.587 dice que sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son también obligaciones del empleador disponer el examen preocupacional y revisación periódica del personal, registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud, mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento las máquinas, instalaciones y útiles de trabajo, instalar los equipos necesarios para la renovación de aire y eliminación de gases y vapores y demás impurezas producidas en el curso del trabajo, mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento de las instalaciones eléctricas del servicio de agua potable, evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes. Fíjense este inciso, ¿no? El inciso E del artículo 9 de una ley que fue promulgada en el año 72. Ya habla de evitar la acumulación de desechos y residuos. Después, finalmente dice eliminar, aislar o reducir los ruidos y vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores. Instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro, depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas, disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios, colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las máquinas e instalaciones, promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos, y denunciar accidentes y enfermedades de trabajo. Entonces, fíjense que esto que estaba previsto en el año 72 en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, todavía hoy peleamos para que esto se cumpla a rajatabla, ¿no? O sea, a veces nos cuesta un poco. Hasta un examen médico preocupacional, si bien después aparecieron las CRT, apareció, ahora vamos a hablar de la ley de riesgo del trabajo. Perdón. La ley justamente de riesgo del trabajo que apareció en el año 95, la 24557, en el artículo 4, dice que los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la ley de riesgo del trabajo, así como
las administradoras de riesgo del trabajo están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. O sea, acá está diciendo que tanto los empleadores como las ART tienen que adoptar las medidas preventivas para evitar